¿Estás insatisfecho con asistir a la iglesia? ¿Encuentras que disfrutas los sermones más cortos llenos de principios de autoayuda, pero todavía anhelas una relación más profunda con Dios? Déjeme preguntarle algo en lo que nunca pensó. ¿Cómo era la iglesia cuando estaba formada por personas que conocían personalmente a Jesús, María y Pedro? ¿Cómo fue tener al apóstol Pablo como su pastor? ¿No sería genial adorar con esas personas? Esas primeras iglesias parecen ser lugares de milagros y una predicación poderosa y transformadora. ¿Dónde encontrarías una iglesia así hoy? Quédese con nosotros mientras exploramos qué debe hacer si está insatisfecho con la iglesia. Hoy estamos hablando de qué hacer si no estás satisfecho con asistir a la iglesia. Si has visto Beyond Today antes de saber que nuestro propósito es explorar y descubrir el cristianismo original como se enseña en el Nuevo Testamento. Cuando ves Beyond Today, ves programas que muestran lo que los primeros cristianos creían sobre temas como el bautismo, las resurrecciones y el séptimo día, sábado. Entonces, ¿cómo fue adorar a esos primeros cristianos? Debe haber sido sorprendente hablar con personas que se habían encontrado con Jesús, o escuchar un sermón dado por el apóstol Juan, o que su congregación recibiera una carta personal del apóstol Pablo. Estar con esas personas debe haber sido emocionante y siempre espiritualmente edificante. Bueno, no del todo. Miremos lo que realmente era ser un miembro de una congregación cristiana en el momento de los apóstoles. Piensa en las cartas del apóstol Pablo, escrita a las congregaciones en remotas regiones del Imperio Romano. Cartas a los romanos, los corintios, los gálatas, los efesios, los colosenses. Cuando lees estas cartas, puede ser un poco desconcertante. Estas personas tuvieron problemas de cómo dirigir servicios de adoración o cómo tratar con miembros que se relacionan con prostitutas, problemas de matrimonio, divorcio, chismes, prejuicios, divisiones sobre estilos de liderazgo, miembros que llevaban unos a otros a tribunales seculares, y esta lista es solo de las cartas de Pablo a la iglesia en Corinto. Habría sido fácil cansarse de asistir a servicios de adoración, incluso entre los primeros cristianos. Pero no había otras opciones para ellos. No es como si hubiera una iglesia cristiana en cada esquina. En el mundo antiguo simplemente no había tantas, porque los cristianos eran una pequeña minoría en el Imperio Romano. Lo cual nos lleva a un punto importante sobre cómo definieron a la iglesia. La palabra iglesia en la Biblia originalmente no significaba lo que solemos pensar en español. La palabra iglesia en español puede significar una organización o un edificio, pero en griego la palabra iglesia, traducida, significa las personas llamadas a reunirse. Eclesia se usaba para referirse a una reunión de ciudadanos convocados para discutir los asuntos de la comunidad. Los escritores del Nuevo Testamento usan iglesia como una referencia a personas llamadas por Dios para reunirse, para aprender sobre las enseñanzas de Jesucristo. Esto es importante porque significa que la iglesia son personas y Dios llamó a estas personas para que se reúnan. Las cartas de Pablo fueron escritas a personas que se reunieron. Sus cartas iban a ser leídas cuando se reunieron. Si estás desilusionado con la iglesia, se da cuenta de que es una experiencia espiritualmente superficial que le deja buscando una mejor conexión con Dios y con Cristo. ¿Qué hacer? ¿Renunciar a reunirse por completo? Por supuesto que no. Dios llama a la gente a reunirse para que pueda hacer su trabajo en ellos y para que puedan enseñar a otros acerca de Él. La lectura de las cartas de Pablo nos muestra que las primeras asambleas cristianas tuvieron dificultades para llevarse bien entre sí muchas veces. Cualquier congregación está llena de personas que son un trabajo en progreso. Al mismo tiempo, debemos reconocer que hay razones muy reales por las cuales las personas no están satisfechas con asistir a la iglesia.
y estas razones deben ser abordadas. Veamos 3 razones comunes por las cuales las personas se dan cuenta de por qué están insatisfechas al asistir a la iglesia y cómo lidiar con esa insatisfacción. Una razón por la que las personas se desilusionan con la iglesia es que no ven cómo un libro antiguo como la Biblia tiene alguna relevancia en sus vidas cotidianas. La Biblia fue escrita originalmente en idiomas antiguos para personas cuyas culturas pueden parecer tan raras y extrañas para nosotros como una película de ciencia ficción. Para comprender la Biblia es importante recordar que este libro fue escrito por personas reales y que fue escrito a personas reales como un mensaje de Dios. No es solo un libro de leyendas o historia. Nunca desbloquearás el poder de la Biblia hasta que la abordes como un libro inspirado por Dios que contiene un mensaje de Él, que trasciende el tiempo y la cultura. Es un mensaje relacionado con su vida. Es tan relevante para los problemas que usted y yo enfrentamos todos los días, como lo fue para las personas que escucharon a Jesús dar el Sermón del Monte. ¿Qué pasa si ya crees que la Biblia está inspirada por Dios y todavía sientes que lo que oyes en la iglesia no es relevante para su vida? Con toda honestidad, puede ser porque estás escuchando una versión diluida del Evangelio. Sí, el amor de Dios se nos expresa en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Esta es la base misma del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón basado en la Biblia sobre cómo definir, enfrentar y superar el pecado que fue tan poderoso que lo hizo sentir un poco incómodo? Sí, utilice la palabra, esa temida palabra, pecado. La palabra que aleja a tanta gente porque la consideran crítica. Debes comprender que el mensaje del Evangelio es sobre el amor de Dios, pero también sobre el juicio de Dios. Nunca experimentarás el poder del Evangelio para cambiar su vida, ser relevante para sus problemas cotidianos, hasta que entiendas y lidies con el pecado. ¿Sabes por qué? Porque según Jesús, la raíz de la mayoría de los problemas en su vida es el pecado. Espero que se sienta un poco incómodo. El cristianismo auténtico debería hacernos sentir incómodos. De hecho, nunca entenderás el amor de Dios hasta que entiendas cuán ofensivo es nuestro pecado para Dios. El apóstol Pablo escribió a los romanos: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cualquier evangelio que no contenga un mensaje sobre la destructividad del pecado es una versión diluida. Dios ama a cada ser humano, pero hasta que no nos volvamos a Él como nuestro Creador, nuestro Padre, hasta que Él restaure nuestra relación con Él, somos sus enemigos. Esas son las palabras de Pablo, no mías. Aceptar la tortura, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, de nuestro juicio por Dios, y luego dedicarle nuestras vidas a Él, es la única forma en que usted y yo no nos quedaremos como enemigos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón construido alrededor de estas declaraciones de Jesús hechas en el Sermón del Monte? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Es un poco incómodo considerar estas palabras de Jesús. Debería serlo. El cristianismo es más que un mensaje de profesión de fe. El cristianismo auténtico es una forma de vida que es relevante para cada aspecto de la vida diaria. Es relevante para su matrimonio, su trabajo, sus finanzas, sus emociones y cómo obedece y adora a Dios correctamente. La primera razón por la cual la Biblia puede parecer irrelevante para la vida diaria es porque usted puede estar escuchando una versión diluida del Evangelio, una versión que no involucra el poder del cambio.
La segunda razón es algo en lo que realmente tendrás que pensar. Mencioné antes que las personas y la cultura de la Biblia pueden parecer tan extrañas que el mensaje parece irrelevante para el mundo de hoy. ¿Alguna vez has pensado en esto? Tal vez la cultura en la que usted y yo vivimos es tan rara y extraña que los valores que creemos que son normales nos mantienen como enemigos de Dios. Quiero que se tome un momento y pienses en lo que acabo de decir. Tal vez la cultura en la que usted y yo vivimos es tan rara y extraña que los valores que creemos que son normales nos mantiene como enemigos de Dios. Todos sabemos acerca de la crisis de la mediana edad por parte de personas que enfrentan el hecho de que están envejeciendo. Es un momento en que algunas personas miran sus vidas y cuestionan sus logros y valores. En los últimos años ha habido mucha discusión sobre lo que ahora se llama la crisis del cuarto de vida. Este es un término usado para describir una sensación de pérdida, pánico y depresión experimentada por personas entre los 30 años que cuestionan sus relaciones, su educación y sus carreras. Se encuentran buscando una vida más relevante. Es hora de que, sin importar su edad, descubra que es realmente importante. Las respuestas se encuentran en el libro que mucha gente cree que es absolutamente irrelevante para la vida diaria. Cuando comiences el viaje de descubrir el cristianismo real y cuando lo hagas, cuestionarás los valores de la sociedad. No serás la primera persona en buscar un significado más profundo en las enseñanzas de la Biblia. Pablo escribió a los cristianos en la iglesia del primer siglo en Corinto. Les dijo que confiaban demasiado en la filosofía griega como base para tomar decisiones relevantes. Explicó que seguir las verdaderas enseñanzas de Jesucristo realmente parecería tonto para aquellos adoctrinados con la sofisticada cultura griega de ese tiempo. Estos cristianos en Corinto, que vivieron hace casi 2000 años, estaban luchando con la misma pregunta que enfrentamos hoy. ¿Cómo puede el Evangelio ser relevante para mi vida cotidiana? ¿Sabes? Esta es la misma pregunta que hace cada cristiano cada año. ¿Dónde empiezas? Aquí hay una excelente manera de cómo comenzar su exploración del cristianismo auténtico. Primero, lea el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, pero no se detenga allí. Tome una libreta o el procesador de texto en su computadora y dibuje una línea en el medio de la página. Luego, escriba cada verso en el Sermón del Monte en una columna. En la otra columna, mientras oras por la guía de Dios, escribe con sus propias palabras lo que Jesús está enseñando. Cuando hagas esto, encontrarás que las enseñanzas de Jesús desafían muchas de las suposiciones que tienes sobre el cristianismo auténtico. Este puede ser el primer paso en un nuevo viaje espiritual. Una tercera razón por la que las personas dicen que no están satisfechas con asistir a la iglesia es: mi relación con Dios es personal, no necesito una iglesia, o soy espiritual, no religioso. Ya hemos visto que en la Biblia la palabra iglesia no es un edificio, sino personas. Tu relación con Dios es muy personal. Pero comprender el Evangelio es darse cuenta de que nosotros, usted y yo, no determinamos cómo funciona realmente nuestra relación con Dios. Escuche lo que Pablo escribe a la congregación en Roma. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es vuestro servicio razonable. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reconciliarse con Dios, pasar de ser su enemigo a ser su hijo, es aceptar el sacrificio de Cristo como un sustituto del castigo por sus pecados y amar tanto a Dios y a Cristo, que presenta su vida como un sacrificio vivo. Cristianismo auténtico significa ser transformado por la renovación de su mente. ¿Se siente incómodo? ¿Cómo se aplica esta transformación a ser miembro de una
eclesia o asamblea? Después de que hagas su estudio sobre el Sermón del Monte, entonces necesitas leer el libro de Hechos. En esta breve historia de los primeros cristianos, descubrirán que en cada lugar donde se predicó el Evangelio, se esperaba que las personas se congregaran juntas, como los discípulos de Jesucristo. Los discípulos son más que estudiantes. Ellos son imitadores del Maestro. Es una comunidad cristiana donde los discípulos aprenden a aplicar las enseñanzas cristianas. Reunirse con otros discípulos cristianos es perturbador. Seamos honestos, su vida es perturbada a veces. Todos nosotros todavía estamos muy por debajo del cristianismo auténtico. Ayuda el pensar en una congregación como un hospital para que los espiritualmente enfermos vayan a aprender a mejorar. Mencioné anteriormente los problemas en la asamblea de los cristianos en Corinto. En la carta de Pablo lo encuentras lidiando con una comunidad altamente disfuncional. Lo que también encuentras son instrucciones prácticas sobre lo que es una conducta cristiana aceptable y qué conducta cristiana no es aceptable. Los primeros cristianos tomaron en serio las enseñanzas bíblicas y se tomaron muy en serio el pecado. Jesucristo quiere que aprendas sobre el pecado, luego recibas el perdón de Dios y lo saque de su vida. Recuerde, el pecado es la causa de muchos de los problemas que enfrenta todos los días. Regresemos a 1 Corintios. Pablo escribe sobre un hombre que estaba teniendo una aventura amorosa con su madrastra. ¿Cómo crees que Pablo lidió con ese problema? Tal vez no juzgar, solo mostrar amor. Pablo realmente le dijo a la congregación que retirara al hombre de su asamblea hasta que mostrara arrepentimiento y cambiara el comportamiento. ¿Eso sucedería en su iglesia a la que asiste? ¿O es un lugar donde el evangelio diluido crea un cristianismo diluido que se siente atractivo, pero que no contiene el poder de ser transformado por la renovación de su mente? La transformación que Dios quiere en su vida comienza con enfrentarse con su pecado, recibiendo el perdón de Dios, y luego tiene que vivir el cristianismo auténtico para que Dios elimine el pecado de su vida. Encuentra una congregación que predica el poder del evangelio completo y comenzarás a experimentar el poder de la transformación de Dios. Encontrarás relevancia y comenzarás a aceptar valores bíblicos. Entonces, ¿qué tal simplemente ver un servicio de adoración en línea o ver un programa de televisión religiosa? ¿Cumple eso el requisito cristiano de reunirse? Los mensajes en línea son maravillosos para los confinados o para los cristianos que no pueden encontrar una asamblea para participar en un servicio de adoración. Ver un servicio en línea puede ser una adicción espiritualmente edificante a su crecimiento cristiano, pero no puede tomar el lugar de la relación cara a cara junto con otras personas. Recuerde, la eclesia es gente que se convoca para reunirse. Las primeras iglesias eran comunidades donde las personas compartían sus vidas. Una vez más, lea el libro de los Hechos y 1 Corintios y descubra que el simple hecho de ver televisión en línea o religiosa no es el cumplimiento de ser miembro de una comunidad cristiana. El cristianismo auténtico implica un llamado de Dios para asistir a una asamblea de otros discípulos de Jesucristo. Vamos a discutir cómo puede ser rejuvenecido para asistir a una iglesia. Vamos a hablar de estas cosas con el panel de Beyond Today, pero primero revisemos lo que hemos cubierto hasta ahora. En el Nuevo Testamento se espera que los discípulos de Jesucristo se reúnan. Asistir a una iglesia es perturbador porque es un hospital para enfermos espirituales. Las personas pueden sentirse insatisfechas con la asistencia a una iglesia porque están escuchando un mensaje del evangelio diluido. Las personas pueden sentirse insatisfechas por asistir a una iglesia porque no están dispuestas a renunciar a los valores equivocados de la sociedad en la que viven. La gente puede dar la excusa de que son espirituales, no religiosas. Pero los primeros cristianos vieron la reunión como un mandamiento espiritual. Nos acompañan otros presentadores de Beyond Today.
Steve Meyers y Darius McNeil. Quiero revisar las 3 razones por las que las personas no están satisfechas con asistir a una iglesia y obtener su opinión sobre cómo cuando las personas le presentan estas inquietudes. Una de las razones que la gente da es que estoy en una relación personal con Dios. Asistir a la iglesia no tiene nada que ver con esa relación con Dios. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, yo diría que las personas así simplemente no entienden completamente la Biblia. La Biblia es acerca de las relaciones. La Biblia está directamente relacionada con la forma en que nos relacionamos con las personas. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que leyera a los corintios cuando se reunían. Habla de cómo se relacionan unos con otros en sus comunidades. Así es como eliminamos algunos de los bordes ásperos de nuestra propia personalidad y carácter para conformarnos a la imagen de Cristo. Y a medida que nuestra era moderna se tiende a un tipo de capullo y se aleja más a través de la tecnología de las personas, es más importante mirar lo que la Biblia realmente dice y darse cuenta de que simplemente ser espiritual en su propia mente no se ajusta al ejemplo que hay en la Biblia. Creo que hay 2 cosas en las que la Biblia es clara. Tienes esa relación personal, absolutamente, tienes que tener eso. Pero también existe una relación colectiva que también es importante. Usted habló sobre la palabra griega para iglesia y significa llamados a reunirse. Es solo un tipo de cosa individual. Y de hecho, cuando Pablo escribió a Corinto, también habló sobre el ejemplo del cuerpo. No era solo un individuo, no era solo un ojo o un dedo gordo. Eran todas las partes juntas y todo el cuerpo es uno. Y son todas estas partes individuales las que se unen. No se puede ser un cristiano aislado, no es bíblico. Según la definición de cristiano, se reúne y se congrega. Es parte de lo que se supone que debemos hacer. He escuchado a la gente decir esto, y es una de las razones por las cuales las personas pueden sentirse tan insatisfechas con la asistencia a la iglesia. Es porque dicen que la Biblia es irrelevante para mi vida cotidiana, pero no tiene información práctica. ¿Cómo lidias con eso? Volvamos nuevamente al libro de Corintios. ¿Por qué estaba Pablo dirigiéndose a la iglesia en términos del divorcio, la inmoralidad, los estilos de vida alternativos? Y les estaba dando información práctica de la palabra de Dios, de la ley de Dios, para lidiar con eso y ayudarlos a distanciarse del caos de su vida creada por sus relaciones que fueron confundidas. Un hombre que vive con su madrastra, por ejemplo, como dices, eso crea caos y confusión y no tiene buenos frutos. Tan irrelevante, simplemente no cuadra con lo que realmente se desenvuelve de la imagen de la Biblia y lo que realmente dice de una vida que es muy similar a la nuestra hoy en día. Sí, creo que cuando ves que se trata de personas y cuáles son sus circunstancias, y la vida es similar, ya sea que estés hablando del primer siglo con la iglesia del Nuevo Testamento, o si estás hablando de hoy. Estamos hablando de personas y cómo actuamos, qué pensamos, y realmente no hay mucha diferencia, más que las circunstancias mismas. Se trata de nuestros desafíos y nuestros problemas, y la Biblia reconoce esas cosas con mucha claridad. Y cuando podemos ver cómo se está aplicando hoy, y creo que eso es fundamental. Algunas personas dirán, ok, iré a 1 Corintios y leeré todo eso, pero eso se refiere a la cultura extraña de hace 2000 años. Y eso no significa nada para mí porque mi cultura es diferente. ¿Cómo lidias con eso? La cultura romana del primer siglo fue probablemente más crítica y peor moral que la nuestra hoy en día. Tenían inmoralidad, tenían problemas de género. Las personas estaban confundidas con lo que eran y quiénes eran sexualmente en ese momento. Tenían problemas con la naturaleza humana, lidiando con asesinatos y problemas morales y cuestiones éticas. Pablo se dirige a cada uno de ellos y, francamente, incluso hoy lo vemos. Aquellos de nosotros que hemos trabajado en el ministerio pastoral comprendemos que todo eso nos acompaña hoy, pero no hace falta una mente académica para volver a las Escrituras y mostrar que ese mundo es el espejo de nuestro mundo de hoy. Formación concreta basada en la palabra de Dios sobre cómo lidiar con ella. Ese es el aspecto único de la Biblia. Se aplica a lo largo del tiempo. Dios conoce su creación. Él nos conoce. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando miramos, incluso hoy,
Tenemos varias culturas alrededor de la Biblia. ¿Se aplica en todo el mundo a todas las diferentes culturas que existen hoy en día? Por supuesto que lo hace, pero hay que ir más allá de decir que es algo del primer siglo. Dios sabe cómo trabajamos y Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos da esta guía para ayudarnos en este camino. Si has leído 1 de Corintios, hubo personas en la congregación que tuvieron estas mismas preguntas. Hubieran dicho, la cultura griega es tan sofisticada que esta cultura cristiana es realmente primitiva. Todas las cosas de las que estamos hablando aquí y todas las cosas sobre las que hemos hablado que la gente menciona como razones por las cuales no están satisfechos de ir a la iglesia. Encontrarás gente en Corinto que se ocupó de esas mismas cosas. Estas son las mismas preguntas desde que comenzó el cristianismo. ¿Cuál es la relevancia de Jesucristo? Es por eso que la gente necesita hacer los estudios de lo que hemos hablado hoy. Hoy hemos examinado 3 de las razones más comunes por las cuales las personas dan por estar insatisfechas con la iglesia y hemos ofrecido soluciones a partir de las enseñanzas de los primeros cristianos. Espero que haya encontrado esta discusión valiosa e iluminadora. Para ayudarlo a obtener aún más comprensión sobre el tipo de iglesia que debería estar buscando, hemos preparado una ayuda gratuita para el estudio de la Biblia, la iglesia que Jesucristo edificó. Le recomiendo que ordene su propia copia de la iglesia que Jesucristo edificó, contactándonos en iduay.org, o puede ingresar en línea en beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que se muestra en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda gratuita para el estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada edición bimensual de Las Buenas Noticias está repleta de artículos excepcionales y bien documentados sobre la vida cristiana práctica, la profecía, la doctrina y los acontecimientos actuales, todos diseñados para ayudarlo a comprender mejor las verdades bíblicas notables y emocionantes. De nuevo, para solicitar su ayuda gratuita para el estudio La Iglesia que Jesucristo edificó y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en iduay.org o visite en línea beyondtoday.tv para leer o descargarlos. Además, para descubrir mucho más sobre las Sagradas Escrituras, únase a mis compañeros de Beyond Today y a mí para nuestros estudios bíblicos en vivo en línea en beyondtoday.tv. Estos estudios en línea realizados todos los miércoles por la noche examinan una variedad de temas bíblicos. Sin embargo, si no puede reunirse a nosotros en vivo, puede ver estos edificantes estudios bíblicos en su comodidad, ya que están archivados en nuestro sitio web. Y puede ver diarios de Beyond Today y nuestros programas de Beyond Today de 30 minutos en cualquier momento en YouTube. Nuestro deseo en Beyond Today es explorar y descubrir las enseñanzas y observancias de los cristianos del primer siglo. Creemos en enseñar el Evangelio del Reino de Dios como lo enseñó Jesús. No es una versión diluida que promueve una gracia espiritual débil, sin inspiración. Beyond Today es patrocinado por la Iglesia de Dios Unida, personas dedicadas al cristianismo y un hospital para enfermos espirituales que desean encontrar la sanidad de nuestro Padre. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino. También los invitamos a unirse a nosotros en la oración constante. Venga a nosotros tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.